Los primeros años de Anandamayi. Anandamayi nació el 30 de abril de 1896 en una pobre pero prestigiosa familia brahman, en una pequeña aldea de Keora, situada en el distrito de Tripura. La zona está ahora en Bangladesh, pero entonces formaba parte de la provincia de Bengala, en el extremo oriental de la India. Le dieron el nombre de Nirmala Sundari Devi, que significa belleza inmaculada, y fue una niña alegre y feliz. Los detalles de su infancia son escasos, como poco llamativa era la vida cotidiana de su laboriosa familia. Aunque no haya ningún motivo para fantasear sobre la vida pobre rural de la India, sería igualmente poco realista suponer que en la infancia de Nirmala Sundari el ámbito de la imaginación y el juego estuvo de alguna manera empobrecido. Por el contrario, estuvo lleno de intensas fantasías. Aunque profundamente rural, el entorno bengalí se estaba desarrollando con una nueva vitalidad cultural, produciendo también grandes figuras espirituales, como Ramakrishna y Vivekananda. Aunque solo ecos muy vagos de todo ello hubieran llegado al distrito de Tripura, la cultura popular local alimentaba la imaginación de los bengalíes de la aldea. Existe un lirismo inherente en esta cultura rural que se percibe en los escritos del gran poeta bengalí moderno Rabindranath Tagore. Cuando trato de imaginar el tipo de infancia que pudo tener Anandamayi, pienso en el pathos y la belleza obsesionante de los niños de la obra maestra del director de cine Satyajit Ray, Pater Panchali. Imagino también que los claros del bosque, los arrozales y charcas de esa película no serían muy diferentes de los que ella conoció. En su Glimpses of Bengal, escribe Tagore: el flujo de vida en la aldea no es veloz, pero tampoco enteramente inactivo o inerte. Trabajo y tiempo libre andan al mismo paso, como si caminaran juntos de la mano. Parecen armonizados en una música tranquila, soñadora e impregnada de patetismo, algo inmenso, pero también contenido. En un ensayo sobre la negligencia moderna de las aldeas de la India, The Robbery of the Soil, Tagore compara a la aldea con la figura de una mujer negligente. En sus manos está la cuna de la raza. Están más cerca de la naturaleza que las ciudades y están, por lo tanto, en un contacto más estrecho con la fuente de la vida. Tienen la atmósfera que posee un poder natural de sanación. Como las mujeres satisfacen las necesidades elementales de la gente con comida y alegría, con la simple poesía de la vida y con esas ceremonias de belleza que la aldea produce espontáneamente y en las que ella se deleita. Yo añadiría otro detalle a esa evocación de las aldeas de Bengala, que recuerdo vívidamente de algunos días maravillosos que pasé en el distrito de Birbhum, en casa de un músico extraordinario que había conocido a Tagore, el místico Baul Nabhani Das. Vivía en una típica cabaña de barro y paja en medio de los campos, lejos de cualquier aldea, y pasamos el día en la tierra apisonada, en el exterior de su sencillo hogar. Lo que más recuerdo es la misma tierra. Nos sentamos sobre la tierra quemada por el sol, con la perspectiva próxima al suelo, de los terrones de los campos arados extendiéndose hasta el infinito bajo un cielo inmenso. Aquella vista desnuda se abría en un vacío limpio de todo, salvo de la omnipresencia de Dios. El padre de Nirmala Sundari, Bipin Bihari Bhattacharya, era un devoto Vaishnava con el típico amor bengalí por la música devocional que compartía con su hija, enseñándole sus muchas canciones.
Los bengalíes son muy musicales. El canto, más que cualquier otra forma de arte, es el principal vehículo para la expresión de su naturaleza emocional, el desarrollo de su exquisita lengua y el conducto principal por el que la cultura espiritual de la zona fluye de forma tan fecunda. Adada Mahasaya, como llegó a ser conocido el padre de Nirmala en los ashrams de su hija, en sus últimos años, un anciano caballero majestuoso y barbudo le gustaba agasajar a los invitados con himnos que él y su hija habían compuesto. La madre de Nirmala, Mokshada Sundari Devi, familiarmente conocida como Didi Ma, era una mujer amable y piadosa que vivió hasta una edad avanzada. Tomó sannyasa, se convirtió en una renunciante vestida con las ropas de color ocre, con el nombre de Swami Muktananda Giri, y acompañó a su hija en sus incesantes peregrinaciones. Para formarse una descripción mental de Keora, es necesario comprender que era solo una aldea perdida entre las muchas de la región déltica. No hace mucho tiempo, una francesa que iba en peregrinación a visitar el lugar de nacimiento de Anandamayi buscó la zona durante una semana sin ningún éxito. Desamparada, en mitad de ninguna parte y llorando, fue finalmente rescatada por un amable bengalí en una motocicleta que la llevó a su destino. Keora está cerca de la frontera oriental de Bangladesh. El estado indio de Assam está solo a varias millas, pero la visita para ver el verdadero lugar de nacimiento es una experiencia frustrante porque la casa familiar de Nirmala Sundari fue comprada por unos musulmanes poco después de que ella se marchara y fue drásticamente alterada. El devoto francés Claude Portal, uno de los últimos en recibir la Diksha de Mataji, me describió Keora después de una visita reciente. Es una aldea muy pacífica y acogedora en una zona hermosa, muy llana, con muchos campos pequeños alrededor de cada pequeña aldea. El suelo es arenoso, muy suave y ligero para los pies desnudos, y eso es agradable. Hay varias charcas alrededor de Keora y muchos pequeños claros en el arbolado impregnados con la atmósfera intensa del lugar. La aldea es demasiado pequeña para tener una mezquita, pero todavía queda un santuario hindú muy sencillo, reducido tan solo a 4 paredes. En conjunto, una aldea de aspecto delicioso, casi indistinguible de otras muchas. ¡Qué pequeña es! Sin duda, hay un tono legendario en todos los relatos de la infancia de Nirmala Sundari, en esa familia de casta elevada. Pero de esto no es solamente responsable la imaginación piadosa. En el nacimiento de Nirmala, nos cuenta Gurupriya Devi, su madre no sufrió demasiado, produciéndose el parto después de 10 minutos de dolor moderado. Didi Ma puso a Nirmala bajo una planta de tulsi, albahaca, durante un rato la mañana después de que naciera, y durante 18 meses pondría a la niña bajo la planta todos los días. El tulsi está consagrado a Krishna y habitualmente se utiliza para hacer guirnaldas los días de fiesta, quemando incienso ante él. Apenas fueron visibles algunos signos de la naturaleza especial de Nirmala, incluso al ojo más atento. Sin embargo, se advirtió que apenas se la oía llorar. Este y otros signos sugieren que era una niña un poco inusual, pero como nadie comprendía lo que estos signos podían presagiar, pasó por una niña corriente. Entraba cuidadosamente en trance cada vez que escuchaba música kirtan o el canto musulmán de namás. Y una noche, sin que nadie lo advirtiera, se sentó fuera de la tienda de unos misioneros cristianos para escucharles cantar himnos en un estado de éxtasis solitario. Cuando creció, los estados extáticos de la niña se hicieron más evidentes
y mucha gente llegó a considerarla retrasada. La propia Didima decía a menudo que era una simplona. Antepasados de las dos partes de la familia habían logrado distinción espiritual. Su padre procedía del conocido clan Kashyap de Vidyakut. Antes de que Nirmala naciera, salió un día y desapareció, a la manera en que los brahmanes de este tipo acostumbraban a hacer, convirtiéndose en una especie de peregrino vagabundo sin objetivo claro. Regresó 3 años después como si nada hubiera ocurrido. Por las apariencias externas, Nirmala Sundari era agradable y bella, con carácter despierto y risueño. Aparentemente todo el mundo le tenía cariño. La población de la aldea era predominantemente musulmana y las relaciones entre estos y las familias hindúes eran completamente amistosas. Los musulmanes llevaban a menudo a la niña en brazos y este afecto ha permanecido a través de los años. Incluso ahora, la población musulmana de Keora se sigue refiriendo a ella como nuestra Ma. Nirmala era llamativamente dócil, sumamente obediente, con un vivo sentido del humor, aunque a veces parecía distraída. La extrema candidez de su naturaleza y su costumbre de cumplir las órdenes al pie de la letra tenían a veces consecuencias divertidas, pero no siempre. Cuando era todavía niña, fue llevada a una feria por una pariente que la puso ante un templo de Shiva y le dijo que no se moviera de allí mientras se iba con sus amigas. Pero luego la pariente se olvidó por completo de la niña. Cuando finalmente, después de mucho tiempo, se acordó de ella, volvió corriendo y se quedó asombrada al encontrar a la pequeña Nirmala Sundari sentada exactamente en la misma postura. No se había movido en absoluto. Cuando enseñaba a Nirmala a leer, su madre le había dicho en una ocasión que debía detenerse solamente cuando llegara a un punto final. Más tarde, si leía una frase larga, llegaría a retorcerse en su esfuerzo por llegar al punto final sin respirar. Esta obediencia extrema irritaba naturalmente a su madre, pero la palpable inocencia de la niña y sus obvias buenas intenciones impedían cualquier reprimenda. Una moribunda Pathasala, escuela primaria inferior, era la única institución educativa asequible a Nirmala, y a ella asistió, aunque solo irregularmente, durante 1 o 2 años. A pesar de su desigual asistencia, lo hizo muy bien en la escuela. Una vez dijo sonriente: de un modo u otro, invariablemente sucedía que consultaba la misma lección que el profesor preguntaría, y por consiguiente siempre me encontraba bien preparada. Pero sus padres tenían dudas respecto de su futuro. Sucedía en ocasiones que no sabía dónde estaba, o que no podía recordar lo que había hecho o dicho pocos minutos antes. A veces estaba tan absorta que incluso leyendo en voz alta se perdía en mitad de una palabra, como si el intervalo entre una sílaba y la siguiente hubiera durado una eternidad. En 1909, cuando apenas tenía 13 años y como era entonces costumbre, Nirmala Sundari fue casada con Ramani Mohan Chakrabarti, que sería conocido más tarde como Bholanath o Pitaji. Él era mucho mayor que ella y en el momento de su matrimonio trabajaba en el departamento de policía, aunque perdió su empleo poco después. Estuvo entonces alternativamente con y sin trabajo, situación que se hizo habitual, encontrando un puesto como jefe de estación o trabajando como jardinero. Hombre bien parecido y amable, debía más tarde sacar un gran aprovechamiento de su matrimonio y contribuir al cuidado de Nirmala Sundari con una bondad incondicional. Mientras tanto, la novia niña era acogida en la familia del hermano mayor de Bholanath, donde permaneció hasta los 18 años.
según era habitual en la época, tuvo que soportar la muy dura prueba de pasar de una infancia despreocupada al papel de joven nuera, inexperta y profundamente tímida, esquema familiar de pesado trabajo doméstico, de dureza incesante y disciplina severa. Cocinaba, limpiaba, llevaba agua del estanque, cuidaba de los niños y servía a su cuñada con paciencia y modestia ejemplares. En palabras de la que fue su devota por mucho tiempo, Vitika Mukherjee. El trabajo duro es la suerte de las mujeres campesinas, no solo en la India, sino en todo el mundo. Lo que separa a Rima de todas las niñas que están en situación similar es el hecho de su total adecuación, un poco fuera de lo normal, por decirlo así. Permanecía continuamente alegre, de buen humor, y más que deseosa de llevar sobre sus hombros la carga de los otros. Nada era una tarea penosa para ella. Su temperamento sereno y ecuánime no se alteraba nunca por el descuido o un tratamiento injusto por parte de los mayores. Llevó tiempo a las personas perspicaces comprender que Rima era obediente, pero no sumisa ni sugestionable. Su compasión sin límites se derramaba en preocupación por todo el que entraba en la órbita de sus servicios. Familia, vecinos, sirvientes, así como animales y plantas, sentían el toque magnético de su interés innato por su bienestar. Tenía también un sentido del humor muy vivo y travieso. Siempre tuvo un aura de perfección a su alrededor, pero de una forma u otra nunca abrumaba a sus compañeros. Muy al contrario, por sus maneras amables y su pronta sonrisa, se hacía querer por todos los que entraban en contacto con ella. Anandamayi describe personalmente este periodo de su vida. Este cuerpo ha vivido con padre, madre, marido y los demás. Este cuerpo ha servido al marido, por eso puedes considerarlo esposa. Ha preparado platos para todos, por eso puedes considerarlo cocinera. Ha hecho todo tipo de limpiezas y trabajos domésticos, por eso puedes considerarlo sirvienta. Pero si lo ves desde otro punto de vista, comprenderás que este cuerpo no ha servido a nadie, sino a Dios. Pues cuando yo servía a mi padre, madre, esposo y los demás, los consideraba simplemente como diferentes manifestaciones del Todopoderoso y como tal los servía. Cuando me sentaba a preparar la comida, lo hacía como si fuera un ritual, pues la comida cocinada estaba en definitiva destinada a Dios. Todo lo que hacía, lo hacía en un espíritu de servicio divino. Por tanto, no era muy mundana, aunque siempre estuviera metida en asuntos domésticos. No tenía más que un ideal: servir a todos como a Dios, hacer todo por Dios. Cuando tenía aproximadamente 17 años, Nirmala fue a vivir con su esposo a Ashtagram. Fue aquí donde un vecino devoto, Hara Kumar, desarrolló la costumbre de dirigirse a ella como Ma y de postrarse ante ella mañana y noche. Ma es un nombre afectuoso y respetuoso para una anciana, no necesariamente la propia madre, pero se utiliza también como manera de dirigirse a un cierto tipo de mujer santa en Bengala, donde el culto a la diosa es el más extendido. Un día, Hara Kumar declaró: «Ya verás, hija mía, ahora solo yo te llamo Ma, pero un día todo el mundo te llamará Ma». Durante su estancia en Ashtagram, se observaron por vez primera extraños estados en su cuerpo durante el canto del kirtan, y estos bhavas o trances extáticos debían convertirse en el aspecto más sorprendente de su conducta durante unos 8 años. A veces se quedaría muda e inmóvil,
después de cantar los nombres de las divinidades. Durante el kirtan su cuerpo se quedaba rígido y entumecido. Aunque Nirmala Sundari era tan amable y servicial como la persona más exigente pudiera desear, la naturaleza extraordinaria de su carácter y de su habilidad en la realización de todas las tareas nunca se puso seriamente en discusión. Pero era muy tímida e iba siempre muy velada, más de lo que era costumbre. También en esa época empezó a entrar en estados de samadhi, estado de total retiro interior, pero la gente no podía comprender lo que sucedía. A veces esos estados se producían mientras cocinaba, cuenta Gurupriya Devi, y la gente pensaba que aquella nuera era muy soñolienta. A veces el arroz con dal se le caía al suelo. Entonces la esposa de su cuñado la regañaba. Ma se levantaba avergonzada, ordenaba todo y cocinaba de nuevo. Estos incidentes no cambiaron gran cosa su conducta general, y la gente sencilla, desconocedora de lo que tales cosas anunciaban, pasaba fácilmente por alto este aspecto de su vida. En 1918, Bholanath fue trasladado de Astagram a Bajitpur y después estuvo empleado solo intermitentemente. Este hombre paciente, bondadoso y apuesto, se vio enfrentado a un desafío inesperadamente grave en su fidelidad como esposo a su extraordinaria y joven mujer. La encontró rodeada por un aura de tan venerable santidad que impedía cualquier relación física. Retrospectivamente, no parece apropiado describir la vida matrimonial de esta pareja como de pureza y celibato, porque esas cuestiones ni siquiera se llegaron a plantear, como la misma Anandamayi señaló muchos años después. En el momento de mi matrimonio, me dijeron que debía respetar y obedecer a Bholanath. Por consiguiente, le di el respeto y obediencia debida a mi padre. El mismo Bholanath también se comportó como un padre para mí. Desde el principio, parecía tener una fe absoluta en mí. Parecía estar convencido de que todo lo que yo pudiera hacer tenía que estar necesariamente bien. Y en otra ocasión añadió: hubo un tiempo en el que este cuerpo trató de realizar al pie de la letra todo lo que Bholanath pedía, pero cuando él vio que este cuerpo se quedaba rígido, que era incapaz de realizar cierto tipo de acciones mundanas, incapaz de soportarlas, él mismo retiró gustosamente su petición. Así es como, al no oponerse a que algunas tareas pudieran no ser cumplidas, se observaba en cierto sentido una obediencia estricta. Sin embargo, un día el marido de la hermana de Bholanath vino de visita. Cuando vio que este cuerpo obedecía a Bholanath en todo, se sintió molesto y exclamó: ¿no tienes opinión propia? ¿Tienes que consultar a tu marido sobre cada detalle? Vaya situación. Supón que él te pidiera que hicieras algo malo. ¿También le obedecerías entonces? Y la respuesta fue: esperemos que la ocasión se presente, y cuando vaya a poner la orden en práctica, veremos qué sucede. La contestación le dejó sin habla. Nirmala Sundari era famosa en Bajitpur por su belleza. Una vecina, la esposa del jefe de Bholanath, decía: era tan hermosa que siempre que iba al Ghat, escaleras que bajan a la charca, el río o el estanque, de los baños, el Ghat se iluminaba con su resplandor. Otros empezaron a preguntarle abiertamente: ¿quién eres?, queriendo decir con esto: ¿qué clase de ser espiritual eres? Cuando realmente era apremiada a responder a esta pregunta, parecía experimentar, al menos en sus años más jóvenes, un grado considerable de turbación. Su delicada respuesta habitual a esta pregunta
cada vez más común, era: yo soy todo lo que tú pienses que soy. Los miembros de la familia de Bolanat no respondieron a la extraña conducta de esta mujer tan tranquilamente como él. Con el paso del tiempo, cuando comprendieron el alcance de la personalidad de Nirmala Sundari, se les hizo evidente que nunca sería posible para Bolanat llevar una vida de hogar convencional, instalarse y tener hijos. Pensaron que era su deber exhortar a Bolanat a casarse de nuevo. Bolanat se negó rotundamente a considerarlo, afirmando con notable paciencia que estaba muy satisfecho con la situación en que se encontraba. A pesar de la dureza de las responsabilidades domésticas, Nirmala encontraba tiempo para desarrollar sus habilidades en varias artes y ocupaciones. En su duramente ganado tiempo libre, visitaba las casas de sus vecinas y allí aprendió costura, trabajo con mimbre, hilado de hilo fino y otras actividades artesanales. Hilaba de forma tan primorosa que podía poner todo el largo del cordón sagrado de un brahmán dentro de una cáscara vacía de cardamomo. Acostumbraba a regalar estas hebras sagradas, así preparadas, a varios familiares. Unas pocas muestras de sus trabajos artesanos fueron conservadas por Didi en el ashram de Benares. Había una hermosa pieza de bordado, un dibujo de Krishna, que Didi enmarcó inocentemente y colgó en la pared. El día en que Ananda Mayi lo vio, lo descolgó y antes de que nadie comprendiera lo que estaba haciendo, lo tiró al Ganges. No le gustaba acumular nada y amenazó a Didi con que el día de su Keyala, arrebato espontáneo de la voluntad, se desharía de todos los recuerdos. En consecuencia, Didi guardó todo bien escondido. Durante los 7 años que van de 1918 a 1924, cuando la pareja permaneció en el municipio de Bajitpur, Nirmala Sundari pasó por las experiencias, procesos y técnicas de una sadhana o práctica espiritual intensa que se realizaban con objeto de prepararse para la realización del sí. Un día en Bajitpur, yo había ido, como de costumbre, a la charca de cerca de la casa en la que vivíamos para mi baño diario. Mientras vertía agua sobre mi cabeza, el Keyala vino a mí. ¿Qué pasaría si adoptara el papel de sádika? Y así empezó la lila. Ananda Mayi utiliza aquí 2 palabras que son cruciales para nuestra comprensión, no sólo de lo que sucedió después, sino también de toda su vida. Keyala, en el uso común, significa un pensamiento espontáneo, en tanto que diferente de un acto de la voluntad o de un deseo de un objetivo propuesto. Gopinath Kaviraj escribe de la palabra Keyala. Ordinariamente significa una emergencia psíquica súbita e inesperada, sea deseo, voluntad, atención, memoria o incluso conocimiento, sin ningún antecedente causal adecuado como explicación de su origen. Hay un elemento de espontaneidad en el acto. Podría parecer análogo a las extravagancias y caprichos de una mentalidad excéntrica y no reflexiva. Mataji lo adoptó y lo usó en su propio sentido, enriqueciéndolo con sus asociaciones. En su caso, y en términos cotidianos, su Keyala parece haber tomado forma de las necesidades de sus compañeros. Una vez expresado, se comprobaba que una concatenación de acontecimientos conducían a su plena satisfacción. El término lila, más comúnmente asociado con el jugueteo alegre de la lila de Krishna, significa juego, particularmente el juego sagrado o el juego interminablemente variado, la manifestación del Supremo Ser. Con el beneficio de la percepción retrospectiva,
Estamos ahora en condiciones de considerar la fase de Anandamayi de sadhana espontánea, aprendida enteramente por ella misma, como lila. Anandamayi iba a beneficiarse de esta intensa experiencia de innumerables maneras durante el resto de su vida. Es un ejemplo sobresaliente de su espíritu práctico, una sorprendente demostración de la destreza en acción, como la llamaba, que recomendaba a todos. Cuando daba instrucción, lo hacía con gran exactitud y un conocimiento experto. Por esta razón, la fase de su lila, sadhana, es crucial. En el momento en que se desarrolló, a Bholanath, la única persona al tanto del proceso, debe de haberle parecido como mínimo extraño, ocasionalmente peligroso, frecuentemente impresionante. A nosotros nos podría parecer inicialmente algo casi al borde de la manía, particularmente si uno no sabe a dónde lleva. Considerado en el conjunto de toda una vida, todo se coloca en su lugar como si fuera inevitable. El primer punto que hay que subrayar es que todo el proceso ocurría espontáneamente, sin ninguna enseñanza de por medio. No había nadie a su alrededor para ayudarla, aun cuando ella lo hubiera querido. Ni tenía ningún conocimiento anterior, ni manuales, ni lecturas en una biblioteca. La instrucción en esas materias no es normalmente asequible en la India rural. Los adeptos se reúnen en centros y Anandamayi no estuvo en relación con estos hasta después de que todo el proceso hubiera sido completado. En sí mismo, el hecho de que ella fuera íntegramente autodidacta la distingue como un caso extraordinario. A su regreso de la oficina, al final de la jornada de trabajo, Bholanath descubría con frecuencia a Nirmala tumbada en el suelo de la cocina, con la comida a medio hacer o quemada. Se había olvidado del mundo y él no podía hacer nada hasta que ella espontáneamente volviera a la normalidad. Evidentemente, él no entendía lo que pasaba y valerosamente la dejaba sola. Gradualmente ella empezó a practicar sadhana de manera más sistemática. Su conocimiento, por supuesto, era exiguo. Todo lo que sabía era cómo repetir los nombres del Señor, Hari en su caso, según había aprendido de su padre. Ella lo hacía siempre que estaba libre, pero Bholanath estaba perplejo. ¿Por qué repites los nombres de Hari? Vishnu. No somos Vaishnavas, somos Shaktas, adoradores de la diosa. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Debo repetir los nombres de Shiva? Sí, puedes hacer eso, contestó Bholanath. Todo le daba igual.